con con correr Kubernetes en nuestro centro y cómo lo hemos hecho on-premise y demás. El MBLBI, para quien no lo conozca, es el Laboratorio Europeo de Biología Molecular y el EBI es el European Bioinformatics Institute, que están ahora juntos y con los dos centros hay presencia en 5 sites, que son, o 6 creo. En Heidelberg está el laboratorio principal, en Grenoble, en Hamburg, en Roma y en Barcelona. En, eh, en estos sites hay pues los laboratorios y los centros de imagen y demás facilities que tiene el EMBL, y luego en Kingston es la parte donde se hospeda el EBI, que ahí es puramente bioinformática. El MBLBI es una organización intergubernamental que está financiada por 28 Estados miembros, la mayoría de la Unión Europea, y para quien conozca más o menos la idiosincrasia de estas instituciones, es un poco pues que tienen sus propios estatutos, sus propias reglas y sus propias condiciones, pues como el Observatorio Espacial Europeo, el CERN, la Agencia de Ciberseguridad Europea y demás institutos intergubernamentales. Ahí en Heidelberg se ha creado ahora el Imaging Center, que es un centro abierto a los diferentes Estados miembros, que pueden mandar a sus científicos a utilizar la última tecnología en imaging, que a procesamiento de datos y demás. En cada site, en cada sede, se está especializado más o menos en una temática que, como no soy biólogo, me es un poco complicado de explicar. Aquí en Barcelona estamos en el PRBB, el Parc de Recerca Biomédica de Barcelona, en compañía del CRG, del INIM y de demás centros. Y, a ver, vale. Os voy a hablar un poco vale, de por qué somos diferentes que un entorno cloud. Eh, no sé si mostraros tal vez esta imagen primero para que veáis un poco lo Ajá. que sería un clúster Kubernetes con los diferentes componentes. Debajo vemos la parte del storage, que Kubernetes se diseñó en principio para albergar stateless workloads, o sea, cargas de trabajo sin estado, pero luego se vio que añadiendo una capa de storage se podían correr más cosas. Eso en nuestro caso está soportado por NetApp y con dos variantes, el Metro Cluster, que es un clúster con replicación en dos centros de datos que tenemos, y simplemente el NetApp con las cabinas de NetApp con iSCSI y NFS. Luego en la parte de arriba vemos que tenemos el data plane, que son 3 nodos en HA. Tenemos el etcd, que es la base de datos de Kubernetes, donde se guarda el estado del clúster. Y tenemos un conjunto de nodos aquí en una VLAN en concreto, que este es Server 1. Y aquí debajo tenemos dos más pintados en otra VLAN que es DMZ. Esto sería el clúster. Aquí tenemos el Bootstrap Node, que sería el nodo por el que utilizamos para conectarnos al clúster, para administrarlo y demás. Y aquí arriba vemos cómo hay un Ingress Controller, que sería el reverse proxy que se utiliza para exponer los servicios al exterior y para hacer el clúster accesible al exterior. Eh, y el usuario final sería estas caritas que hay aquí, que a través de un HProxy en TCP mode redirigen el tráfico al Ingress Controller y de ahí vaya al clúster. Vale. Eh, los entornos cloud suelen proveer al usuario de un Managed Kubernetes. Eso significa que te dan el control plane, tú no ves el control plane, está administrado por ellos, y te dan solo la opción de que tú añadas o elimines nodos.
En nuestro caso, como tenemos que manejarlo todo, nos hacía falta una herramienta para administrar todo eso y elegimos QSpray. Una cosa por la que elegimos algunas de las tecnologías que os voy a mostrar es simplemente porque vino un compañero, Jordi Weiss de LiveAI, y nos mostró su setup que ellos habían empezado a hacer y simplemente adoptamos lo mismo que ellos y algunas cosas están así simplemente porque empezamos con ellos, eran buenas herramientas y nos quedamos con ellas. Entonces, el QSpray es una alternativa al COPS, por ejemplo, para manejar clusters on-premise. Simplemente partiendo de máquinas virtuales o de bare metal, puedes desplegar, administrar el control plane, añadir nodos, administrar la base de datos, eliminar nodos y todo esto. En los entornos cloud, los upgrades usualmente no pasan. Se utiliza un modelo de creación y destrucción en el que tú estás corriendo tu clúster, tienes tus workloads, delante de eso tienes un load balancer, pues lo que haces es crear otro clúster, empiezas a correr workloads en ese segundo clúster y redirigir el tráfico del load balancer al nuevo clúster. Y cuando ya tienes eso, eliminas el load balancer antiguo. Eh, y eso es un modelo y, por ejemplo, el modelo ese se utiliza en el CERN. El CERN, por si alguien estuvo en la KubeCon del año pasado, bueno, de este año creo que fue, el CERN presentó cómo hicieron su Disaster Recovery Plan y recuperaron 2.000 clusters, creo que fueron, en un día. Hubo un error en el sistema, no recuerdo si era un fallo humano o un fallo en sus pipelines, que eliminaron todos los clusters que corren con OpenStack ellos y pues tardaron un día más o menos en volver a recrear 2.000 clusters Kubernetes. Y eso es un modelo. En nuestro caso hemos seguido otro modelo que es pues más administrar el clúster como si fuese o trabajar con clústeres como si fuesen más un clúster HPC, un clúster de Slurm o de LSF o lo que sea para hacer cómputo en el cual pues cuidas mucho más, haces upgrades de los componentes, actualizas el clúster y todo eso en lugar de, pues hay un modelo que es mascotas versus ganado. Pues cómo tratas bien a las mascotas o cómo tratas, si tratas tu clúster como mascota o como ganado. Los dos modelos pues tienen diferentes ventajas o inconvenientes. Como os hablaba, Kubernetes se diseñó para ser stateless y luego se añadió el Container Storage Interface, es un componente que permite escribir plugins a los diferentes integradores de hardware, de storage, para hacer el storage suyo disponible para las cargas de trabajo. O sea que los pods suyos, los containers que corren en Kubernetes, puedan montar volúmenes NFS o volúmenes iSCSI o lo que sea. En nuestro caso, como teníamos ya NetApp para el storage, pues tiramos por Trident. Bueno, mentira, realmente antes de conocer Trident, empezamos con otra cosa que la semana que viene, si me da tiempo, os presentaré, que es la manera más fácil de proveer storage a Kubernetes, que sería, tienes un NFS server con un volumen y el volumen ese se particiona por directorios y se monta. Pero bueno, el caso es que ahora tenemos Trident, en el cual un usuario crea un Persistent Volume Claim que se llama en Kubernetes, o sea, una petición de storage. Digamos que el usuario pide 20 gigas de NFS. Pues el controlador de Trident se va a encargar de ir al backend de NetApp, crear el volumen y montárselo en la máquina donde el container ese esté corriendo. ¿Vale? En Kubernetes solemos referirnos a pods en lugar de containers,
porque es como la unidad mínima que corre en Kubernetes. Luego hay Rook, que Rook, Longhorn, OpenIBS son diferentes storage providers que depende de la tecnología de almacenamiento que tengas debajo, Ceph o cualquier otra, pues puedes utilizar esto para proveer de volúmenes a tu clúster. Luego, otra cosa que nos diferencia del cloud es que tenemos que implementar el service de tipo load balancer. En nuestro caso, tenemos un ingress controller, que es el punto por el cual las peticiones del exterior del clúster van a entrar dentro del clúster. Entonces, el ingress controller, que sería el reverse proxy, en nuestro caso, el ingress controller es Traefik, y este ingress controller tiene que tener una IP pública para que tú puedas apuntar ahí a tu, por ejemplo, www.embel.de, pues para que puedas apuntar a la IP pública esa. Y eso es un service de tipo load balancer, que el cloud te lo provee ya. Tú simplemente lo pides y te asignan una IP al pod ese. En nuestro caso, como corremos en premise, hay varias opciones, pero la primera y la más madura y la que siempre funciona es MetalLB. Entonces, con MetalLB le pasamos un pool de IPs y cuando un usuario pide una IP pública, digamos que el usuario pone a correr una base de datos pues, y quiere acceder, que la base de datos sea accesible desde el exterior, pues pide un service de tipo load balancer y se le asigna una IP. Otra cosa que nos diferenciaba de los clouds es que tenemos petabytes de datos on-premise y queremos que esos sean accesibles desde los pods, desde los containers de los usuarios. Entonces, teníamos que ser capaces de montar eso que tenemos on-premise, porque no podemos ir y volviendo al cloud, o sea, ir transfiriendo datos al cloud para correr allí y volverlo. También tenemos, por ejemplo, storage BGFS, que tiene una performance bastante alta que se utiliza para clústeres de HPC y también queríamos ser capaces de montar eso de manera nativa. Luego, los usuarios tenemos usuarios del Envel que hacen login a nuestro clúster de Kubernetes, que luego os lo mostraré, y tienen que ser capaces de autenticar por OIDC. Eso significa que tienes que modificar el control plane, entonces eso en el cloud tampoco puedes hacerlo. Y otra cosa es que le estaba comentando Jesús antes, que por la política de privacidad y los estatutos del laboratorio se tiene que correr casi todo en on-premise y es muy complicado que salga algo fuera. Ahora, our setup and why. ¿Por qué elegimos esto? Pues nos gusta el software libre y además es posible hacerlo en software libre, entonces tiramos por ahí. Vamos con Kubernetes Vanilla, o sea, el mismo Kubernetes que se saca oficialmente es el que corremos. ¿Por qué, por ejemplo, no optamos por alguna GUI, ya que probamos pues, diferentes opciones? Realmente, cuando llegué yo al Envel, pues intentamos probar DCOS y Docker Swarm y tal, y tiramos por DCOS. Tenía una interfaz gráfica muy bien y tal, pero al año nos dimos cuenta de que Kubernetes se iba a convertir en el estándar de facto y DCOS efectivamente había basado su scheduler, el scheduler que tiene él, lo había parado y se estaba migrando a Kubernetes todo. Entonces, DCOS no era una opción. OpenShift lo estuvimos evaluando, pero la versión libre, que creo que se llama OKD, y nos dimos cuenta que con las pocas manos que teníamos para administrar esto, deberíamos de haber tirado por OpenShift con soporte y pues no parecía ser una opción y aparte teníamos el peligro del vendor locking que no queríamos caer y tal. Entonces descartamos esto.
Con Rancher también hicimos unas pruebas, no iba mal y tal. Y además, Rancher tenía una opción de importar clusters que ya existían en Rancher. Y estuvimos mirando porque queríamos soporte, contratar soporte, pero efectivamente era bastante caro el soporte de Rancher y decidimos tirar por Vanilla Kubernetes con Kubespray, que al final son un conjunto de playbooks de Ansible y vamos tirando con eso. La base de datos es etcd y es del sitio donde Kubernetes guarda el estado. O sea, ahora mismo tengo desplegado un pod que tiene este volumen y un cron job y pues todo el estado los servicios, todas estas cosas se queda guardado en una base de datos que es, la tecnología es la etcd esta y eso lo manejamos con Kubespray. Como Ingress Controller, que era esta pieza que está aquí, sería lo que es un reverse proxy, como Nginx. Nginx era una opción, pero realmente Traefik había estado escrito para la era de los containers y tenía muchas facilidades y simplemente funciona. O sea, lo elegimos por eso, porque tiene incluso una lógica que si tú, por ejemplo, a un service le das el nombre HTTPS, él ya entiende que el puerto es 443. Entonces, simplemente con el nombre que le des al service, él ya va a entender qué número de puerto va a tener que usar. Y todas estas cosas pues te hacen la vida fácil. Como hablaba utilizamos el MetalLB para exponer ese Ingress Controller al exterior. Y delante del Ingress Controller tenemos un load balancer en TCP mode, o sea, tenemos HProxy que simplemente redirige peticiones que nos vienen de fuera del Envel hacia el Ingress Controller, como un network load balancer. Luego, los API servers de Kubernetes tenemos tres en HA, que serían estos tres, estos tres del data plane que vemos aquí. Esto realmente está detrás de un load balancer de un HProxy. Y cualquier nodo que tiene que acceder al API server, a los API server, utiliza el load balancer y se redirigen peticiones aquí. A la semana que viene os enseñaré cómo Kubespray, si no tienes un load balancer, cómo te lo monta para poder hacer esto. Utilizamos Trident porque teníamos NetApp ya, era la tecnología de almacenamiento que utilizábamos, entonces era la opción. La verdad es que el soporte en Trident es muy bueno y NetApp es muy robusto, realmente. Luego tenemos algunas máquinas con GPUs de NVIDIA y los usuarios pues, pueden correr cargas en las que ellos utilizan GPUs, hacen entrenamiento de redes neuronales o inferencia o lo que sea. O la utilizan para sus Jupyter Notebooks para visualizar o eso. Vale, pues lo que os había comentado un poco, la configuración más o menos es esta. Eh, los data plane lo tenemos repartido, la base de datos y los data plane lo tenemos repartido en diferentes CPDs, todos geolocalizados en un mismo laboratorio. Esa infraestructura está en Alemania, en Heidelberg, pero en diferentes CPDs que tenemos en Heidelberg, todos unidos por fibra y a altísima velocidad. Y recientemente hemos incorporado un conjunto de nodos en la DMZ, bueno, le llamamos DMZ, realmente es una red aislada y bastante securizada, en la que, por ejemplo, las cargas de los usuarios directamente se van a correr en ese conjunto de nodos. Incluso tenemos almacenamiento que va a través del firewall y podemos
Podemos exponer el storage de NetApp a través del firewall en el conjunto de nodos en la VLAN esa. Y esto está funcionando todo bastante correcto. Luego, para monitoring y logging, esto creo que es un screenshot del clúster. Si veis, pues el CPU, hay instantes que se utiliza poco. Tenemos unas 1000 CPUs en el clúster y en ese instante se estaban utilizando 20. 6 terabytes de RAM y se estaba utilizando 1 terabyte. Ujú. Pues para el monitoring se utiliza el stack por excelencia, que es el de Prometheus, Alert Manager y Grafana. Las métricas se exponen en Prometheus y se recolectan y luego con Alert Manager que está integrado se hacen las alertas que se mandan, las mandamos a un chat que tenemos en Telegram, las podemos mandar por correo electrónico a diferentes equipos y tal. Las alertas, utilizamos un proyecto que se llaman Mixins, lo tenemos aquí abajo, que realmente te provee de, no sé si centenares de alertas ya escritas por alguien. La única pega del proyecto este es que están escritas en JSON.NET, entonces es un lenguaje más para el que aprender, pero bueno, el consultor que tenemos, que contratamos, tenemos un consultor que nos hace pues unas horas al año y podemos ir pidiéndole cosas y lo tenemos como soporte y tal. El consultor este entiende pues de JSON.NET, el lenguaje este, y mantiene esto. Los mixins, lo bueno que tienen es, por ejemplo, ahora me estaba tirando un error de el QAPI Error Budget. O sea que están habiendo un porcentaje más alto de errores en el data plane de lo esperado. Entonces, esos son alertas que tú seguramente no definirías, no te irías a medir qué porcentaje de alertas de peticiones están fallando y cuantificar eso cuando es más alto de lo normal o menos y alarmar. Pues los mixins te lo traen todo esto. Luego tenemos Greylog para logging, en el que se recolectan con FluentBit todos los logs de cada máquina y se mandan a un Greylog centralizado. También tenemos integración de el resto de las infraestructuras. Hemos escrito también algunos Prometheus exporters. Por ejemplo, hemos adaptado algunos para las licencias de OnlyOffice. Pues corremos uno en el servidor de OnlyOffice y nos dice pues, el número de licencias de usuarios que tenemos conectados o para el clúster HPC de Slurm pues hemos adaptado el de Slurm y sabemos cuántas GPUs están utilizando, o hemos escrito estamos corriendo otros Prometheus exporters, que parece ser una buena manera de exponer métricas de los diferentes componentes de nuestra infraestructura y pintarlas luego en Grafana. Una parte importante de la carga que se corre en Kubernetes es los desarrolladores utilizan GitLab para hacer push de su código. Pues bueno, el usuario hace un push, luego hay una pipeline que coge el código ese, corre unos tests y tiene que correrlos y lo empaqueta en una imagen en un container y lo mete en el container registry que tiene GitLab mismo. GitLab tiene una parte que puedes crear paquetes Python, por ejemplo, paquetes de R o imágenes de Docker. Pues el primer paso es crear una imagen de Docker y meterla ahí. Luego hemos creado unas Helm charts, que Helm es el package manager de Kubernetes. Lo tenemos aquí debajo. Bueno, las imágenes estas se crean con Canico, que es un proyecto que te permite a partir de un fichero Dockerfile que se llama, crear imágenes. Y el Helm sería el package manager para Kubernetes.
sería pues una manera de distribuir tu software a tus usuarios en el que ellos simplemente le pasan, hacen un helm install, el nombre del paquete y con unas opciones y se despliega el software. Entonces, nuestros desarrolladores utilizan R, por ejemplo, para hacer aplicaciones Shiny o utilizan Tomcat para desplegar sus aplicaciones con Java. Pues hemos creado unas Helm charts en casa y nuestros usuarios simplemente reinstalan las aplicaciones, despliegan sus aplicaciones a través de Helm charts en la misma pipeline. Entonces tenemos... Perdón. Sí, se puede hacer una pausa si quieres. Joder, Sí, ¿no? tranquilo. Bueno, A ver, vale. Entonces, eh, tenemos unas pipelines para test y unas para producción. Las de test simplemente van al final y despliegan la aplicación en producción. O sea, en test, la despliegan en Kubernetes, en test, y las pipelines de producción se quedan a un paso del despliegue en producción. O sea, que corre todos los pasos y el usuario final debe de darle al OK en GitLab para hacer el despliegue de esa aplicación. Y bueno, el siguiente paso sería integrarlo. Ahora parece ser que hay una tendencia para hacerlo todo con GitOps, que es pues como si fuese un Puppet en el cual tú defines unas recetas y eso se tiene que estar aplicando siempre en el clúster. O sea, yo defino el estado de mi aplicación a través de una receta y en el instante en el que alguien vaya al clúster y haga un edit de un recurso mío, pues cuando vuelva a correr el Argo CD, por ejemplo, se va a dar cuenta de que alguien ha modificado en live, en el clúster, alguien ha modificado algo que en el fichero que tenemos en Git no está así. Entonces va a volver a correr esto y va a dejar el clúster como estaba antes. Entonces eso puede ser que pues empecemos a desplegar cosas así. Eso es pues en referencia a la infraestructura. Luego, si queréis, en preguntas y respuestas, pues podemos comentar más. Y ahora os quería comentar pues algunos casos de uso que tenemos en Kubernetes y, y eso. Una de las opciones vale. de... Sí, no No, sé que bien, si... que está bien la estructura del guión. Vale, vale. Vale. En la parte de biología, en el campo este, muchos usuarios hacen uso de Jupyter Notebooks, que son pues una manera de utilizando Python hacer, hacer unos sketches en el que puedes pues, hacer un cómputo o pasar esto a varias gente para que hagan sus análisis y puedes al mismo tiempo que corres la, la aplicación puedes ir comentando. O sea, es como un guión en el que tienes pues explicaciones, cómputo, imágenes y todo. Una manera que utilizan los científicos para de manera visual hacer un cómputo un poco pues no es nada high performance, pero se utiliza mucho. Entonces hemos utilizado Zero to Jupyter Hub, que es el proyecto que despliega un clúster Jupyter Hub en Kubernetes. Y esto es el proyecto este que tenemos aquí, Zero to Jupyter Hub. El Jupyter Hub se puede instalar en una máquina virtual o se puede instalar en Kubernetes o de otras maneras. Probablemente también hay Ansible Playbooks y tal, pero en Kubernetes existe el proyecto este que te permite pues beneficiarte del clúster que tienes por debajo ya montado, en el que, por ejemplo, cuando un usuario haga login, pues se le va a ejecutar, a instanciar un pod
Y nosotros lo que hemos hecho en el proyecto es modificarlo, que si es del interés de alguien se le puede pasar la modificación esta, para que se conecte, porque el Jupyter Hub, el usuario hace login a través de LDAP, del LDAP que tenemos en el laboratorio. Entonces hemos modificado el plugin LDAP para que coja el UID y el Group ID de ese usuario y se lo pase al container que se está ejecutando en Kubernetes. Entonces eso permite que el usuario esté ejecutando como su usuario real. Entonces podemos montar los homes de los usuarios, los shares de los diferentes grupos. Incluso podemos montar el storage BGFS porque tiene un CSI. O sea, el BGFS que utilizamos para el clúster de HPC tiene una conexión, un plugin para Kubernetes, el CSI Driver este. Entonces podemos exponerlo y el usuario tiene acceso al BGFS de manera nativa. Y los group shares que están en NetApp, pues a lo mejor tenemos 60, 70 group shares que montamos también en el proyecto este. Tenemos una comunidad de usuarios que pues tienen conocimientos bioinformáticos y entonces nos ayudan a construir sus imágenes. Aquí podéis ver que pues tenemos diferentes flavors, diferentes sabores en el que se proveen, por ejemplo, hay algunos con GPUs, hay algunos, no sé si aquí está, bueno, hay algunos que corren el AlphaFold, se han preparado diferentes imágenes en el que los usuarios han empaquetado su software y se distribuye a base de imágenes que puedes seleccionar. Eh, Sí que es verdad que se nos está haciendo un poco grande cada imagen y ocupan unos cuantos gigas las imágenes y eso pues tiene unos inconvenientes. O sea que la manera de empaquetar el software aquí pues es algo que tenemos que volver a pensar porque idealmente pasaríamos el software con módulos de EasyBuild que ya tenemos todos todo el software lo tenemos distribuido con EasyBuild para los clústeres de HPC o para las máquinas virtuales de los usuarios, pero el problema que tenemos es que hemos construido el EasyBuild solo para CentOS o Rocky Linux que utilizamos ahora, Rocky Linux 8, y la mayoría de las imágenes que utilizamos para Jupyter Hub y para containers en general son más basadas en Ubuntu y Debian que basadas en Rocky o CentOS o Red Hat. La mayoría de los containers prefieren el punto .dev que el punto .rpm. Entonces, no hemos construido el software con EasyBuild para punto .rpm y no podemos usarlo. Eso la verdad es que es un handicap. Hacemos un nightly build de cada día de cada imagen. Esto lo tenemos montado todo en GitLab. Esto pasa automáticamente como las pipelines esas que os comentaba. Y cada día actualizamos los etc password y etc groups corriendo un script que se va al LDAP y lo actualiza. Y tenemos eso, multistage images en GitLab. O sea, la imagen, por ejemplo, que vemos que se llama SpaceM aquí, esa es una imagen que está basada en Embed Desktop. La imagen Embed Desktop es una imagen básica y a partir de ahí montamos otras imágenes. Entonces, en las imágenes siguientes, el usuario solo instala el software específico que le hace falta. Una opción que hemos hecho es, si os fijáis, el Embed Desktop este que tenemos es, utilizan el Jupyter Lab Desktop y tenemos pues un tipo VDI en el web browser en el que el usuario puede correr aplicaciones y si ha pedido GPU, pues puede utilizar el ImageJ, el Fiji este, por ejemplo, lo utilizan con GPUs y tal. Entonces, Bueno, a nosotros nos gusta ir por la luna de vez en cuando, pero sí, sí, aquí estamos. sí, perdón.
Aunque se ha Vale, colado a alguno. las Alguno. 9, Voy a silenciarlo, espera un ¿de acuerdo? segundín. O a las Voy a 9. silenciarlo a todos, Venga, para las 9 aquí incluido a hasta ahora ti. estamos, ¿no? Aquí en Mosi, no tengo mucho problema. Silenciar a todos. ¿Cuánto venís vosotros? Pero bueno. ¿Y hay que proyectar algo o vais charlando? Pues entonces Josep, hacemos una mesa redonda con 5 sillas. Nos apañamos aquí perfectamente. Vale, vale. no sé quién está hablando, joder, se está colando el pobre. A ver. Tranquilo. Silenciado a todos. Yo no sé quién es. Venga, continúa, Vale, perdona, Josep, hombre. tranquilo. Se me escucha bien, ¿no? Ah, parecía que era Luis, de la UCO. Venga, vale, sigue, perdón. Vale, sí, pues bueno, una de las opciones que ofrecemos a los usuarios son los VDIs, estos, y pues estamos ahora trabajando con ABC Desktop para proveer a los usuarios de VDI, que también parece un proyecto desarrollado por Orange que pinta muy bien, para el despliegue de igual VDI en Kubernetes en el cual cada aplicación, en ese caso, es un pod, con sus límites y sus peculiaridades. Realmente estamos también mirando el proyecto ese y empezando a desarrollarlo porque pinta muy bien también. A ver, vale. Utilizamos el Kubefledge para distribuir las imágenes de Jupyter Hub porque realmente son imágenes muy pesadas. En este caso son más de 8 gigas cada imagen. Entonces queremos haber hecho un pre-pull, o sea, que las imágenes estén ya en los nodos, porque toda esta carga corre en unos nodos específicos. En Kubernetes, a través de labels, puedes etiquetar los nodos y decir que determinada carga corra en un conjunto de nodos para aislarla de cierta manera. Entonces, la carga de los usuarios de Jupyter Hub corre en un conjunto de nodos. Luego tenemos aquí el multitenancy, que es un proyecto que hemos empezado antes del verano, lo lanzamos, y es que eh, que el usuario pueda hacer login con su Keycloak, con sus credenciales del Envel y pueda crear sus propias cargas. Pues como os dije, hay diferentes modalidades para implementar multitenancy o para implementar diferentes accesos a los usuarios en clusters Kubernetes. Una opción es crear un clúster, por ejemplo, para cada equipo, pero eso tiene un overhead que alguien tiene que hacerse cargo. Y en nuestro caso optamos por compartir un clúster y bueno, utilizamos el proyecto de Clastix que se llama Capsule, en el que se crea una abstracción que es tenant. Y un tenant es un conjunto de recursos que pertenecen a un usuario. Aquí veis, por ejemplo, que el owner es el user Kelleher. Este usuario es el owner de este tenant. Este tenant tiene una cuota de 4 namespaces y los límites que tiene son estos que vemos aquí abajo. Luego, pues bueno, diferentes opciones. Hay pros y contras y por ahora estamos tirando con esto. Nosotros con esto, por ejemplo, le proporcionamos al usuario como digamos un namespace as a service en el que el usuario solo tiene que encargarse de desplegar sus cargas. Nosotros manejamos un ingreso compartido y a través de Capsule se le puede definir al usuario, por ejemplo, qué hostnames pueden ellos utilizar. Por ejemplo, si tú como usuario intentas crear www.envel.org, pues no te va a dejar porque no debes crear eso. Aún así, no tenemos automatizado la creación de la entrada DNS en nuestros DNS finales. Entonces, el usuario va a poder desplegar algo en todo caso, pero tiene que abrir un ticket. Oye, que me hace falta aplicación.envel.de.
y entonces le damos de alta la entrada en el DNS y ya está. Pero al crear un ingress, al crear el recurso ingress, directamente se genera el certificado SSL, se instala, él puede crearse el storage y todo esto. Pues bueno, el tenant es esto, se pueden definir network policies, rollback, también el usuario puede crear service accounts y utilizar esos service accounts para desplegar cargas desde GitLab, por ejemplo. El usuario está claro que no va a poner sus credenciales en GitLab para hacer un despliegue cada vez, sino que va a crear un service account y se conectará a eso a Kubernetes y será el que haga login y despliegue de esa carga. Pues eso, el tenant puede ser un service account o puede ser un usuario o un grupo, un conjunto de usuarios y pues bueno, lo que se pueden asignar role binding diferentes. Por ejemplo, permitimos a los usuarios eh, desplegar, por ejemplo, clusters de Elasticsearch o clusters de Postgres, del tipo Postgres, porque tenemos diferentes operadores. Pues eso, que un usuario puede tener un tenant o más y un tenant puede ser compartido por un usuario o más. Bueno, esto es simplemente cosas técnicas para que funcione. Hay el Multi-Tenancy Benchmark, que es unos estándares que se definieron o que se están definiendo por el Working Group de Kubernetes Multi-Tenancy, en los que se definen unas reglas que cualquier sistema que intente implementar Multi-Tenancy en Kubernetes debería seguir. Y aquí es cómo Capsule implementa esto. Por ejemplo, si tú intentas desplegar en el clúster una imagen y no le pones el tag, te va a fallar. Y otra opción es, por ejemplo, que si no le pones el image pool policy que pille always, o sea, que siempre se vaya a internet a recoger esa imagen que tú le estás pidiendo, también te va a fallar, porque no queremos que ningún usuario su carga de trabajo caiga en un nodo y que si la imagen Nginx está presente en ese nodo, que la utilice ya. No, queremos que siempre la imagen esa se vaya a Internet y se haga un pool de esa imagen porque eso significa que nadie ha podido modificar esa imagen y que es segura porque estás pillando eso de Internet en ese instante y te aseguras que es lo que quieres y no tienes contradicciones en posibles versiones anteriores, porque Nginx Latest puede estar presente en el nodo en cuestión, pero puede que no sea la latest de ahora, puede que sea la latest de hace un mes, que es cuando se corrió el Nginx ahí. Bueno, pues esto, también recursos que son al level de cluster, a nivel de cluster, pues hay un capsule proxy que te permite, por ejemplo, hacer eso. kubectl get namespaces no puede hacerlo un usuario, pero a través del proxy sí que se puede hacer porque hace un filtrado y le proporciona los namespaces al que este usuario tiene acceso. Luego hemos creado una plataforma web, realmente la ha creado el consultor que tenemos, en la que el usuario puede crear y listar, hacer un list de los tenants, crearlos. Estamos trabajando en la visión, bueno, diferentes cosas. El usuario puede pedir una GPU, dos, lo que crea como un recurso más. Las GPUs en Kubernetes se tratan como un recurso de CPU o de memoria o de lo que sea, con el plugin de NVIDIA que utilizamos. Y por Oye, último, Josep, sí, bueno, mira, te iba a hacer una pregunta primero para que tomaras un poco de agua. sí. Y bueno, había una pequeña pregunta por aquí, precisamente con el tema de los tenant. Dice, ¿qué habéis habilitado a nivel de seguridad para poder hacer multitenant en el clúster? Si usáis runtime y luego para el tema de seguridad, pues ese Linux. Bueno, pregunta eso. Pues, pues ese Linux no lo tenemos implementado. La primera seguridad es que
corremos la carga de los usuarios en unos nodos específicos y dedicados a los usuarios. Eso por una parte. Y luego, eh, por ahora permitimos que se utiliza Containerd en lugar de Docker como Container Runtime Interface del clúster y no bloqueamos, o sea, un usuario puede correr un container como el UID o Group ID que desea. Eso estamos mirando en cambiarlo y permitir solo UIDs altos y tal, pero sí, estamos aún trabajando en ello. Vale, venga, vale, bueno, aquí pregunta más cosas. Luego es Fernando, no sé de qué universidad o sitio, y bueno, pues si quiere luego que habilite el audio. Venga, perdona, era un poco para hacer una pequeña interrupción porque te estás pegando, te va a secar la garganta. Es una buena paliza. Bueno, sí, creo que es la última ya, sí. Bueno, Sí, ya estaba viendo que estás terminando, pues bueno, venga. Las bases de datos en Kubernetes se introdujeron y al principio era un poco complicado cómo usarlas. Ibas preguntando a la gente cuál era la mejor opción hasta que salieron los operadores. Y en Internet seguramente si vais y buscáis, es una buena idea correr bases de datos en Kubernetes, pues te van a salir opiniones de cualquier tipo. Gente que dice que no, gente que ha montado empresas y ahora hay empresas ofreciendo bases de datos as a service que están corriendo en Kubernetes. Bueno, al final el caso es que hay unos operadores muy buenos. Nosotros corremos tres, bueno, corremos cuatro realmente. MongoDB también falta aquí. Corremos Percona para MySQL, Elasticsearch, el ECK y CNPG para Postgres. Básicamente un operador es el que es un CRD en Kubernetes, un recurso que se ha creado a posteriori, no es estándar de Kubernetes, sino sigue unas directrices y te permite pues correr sus clusters o eh, mira, a ver si me explico mejor así. Esto sería un Custom Resource Definition en el que se despliega un clúster de Elasticsearch. Si veis aquí, por ejemplo, el API version es de tipo Elasticsearch. Entonces, esto es un CRD que ha creado Elasticsearch en el que ellos definen sus opciones y tú simplemente pues la versión de Elasticsearch que quiero es la 8.4.1. Quiero que me haga un backup. Aquí tengo al S3 del Embel, que es s3.embel.de. El modo de lectura y de escritura que quiero para los volúmenes del clúster es este. El storage es este. Tú simplemente, el Java Heap este. Pues simplemente defines esto y el operador se encarga de que eso esté presente siempre. Un poco como lo que hablábamos del GitOps. Eh, y los operadores se encargan pues de el day-to operations, de hacer los backups, de hacer los restores, de hacer la replicación. En el caso de Postgres, por ejemplo, tenemos activo-pasivo y se replica y el operador es el que se encarga de esto. Cuando uno cae, pues se levanta el otro, pues se encarga del HA y de redirigir el tráfico y tal. Y para las bases de datos, mejor iSCSI que NFS. Y esto sería un poco lo que habíamos preparado. Vale, bueno, es una... Bueno, aquí un poco por si queréis ver, eso sería el Prometheus que os hablaba, el Alert Manager con unas alertas que tenemos aquí definidas. Esto es todo a través del mixing. Aquí nos dice que el QAPI Error Budget en un periodo de 6 horas es demasiado alto. Esto es el Ingress Controller. Aquí tenemos una interfaz gráfica. Aquí tenemos bueno, el Jupyter Hub.
aquí, que es pues un notebook en el que los usuarios, ¿ves? Aquí tenemos las secciones. Bueno, eso es trozos de Python que se ejecutan y van haciendo cosas. Y con Grafana, aquí tenemos el clúster este, tiene 4 años y medio. Realmente me he dado cuenta de esto ahora. Hemos ido actualizando el clúster y hemos ido haciendo. Entonces, pues eso, Vale. podemos empezar con las preguntas si tiene alguien. Bueno, no sé si la gente tiene muchas preguntas. Como he comentado por el canal del chat, bueno, aquí hay una pregunta de la Universidad del País Vasco. Desde que decidisteis usar Valilla para K8S hasta el día de hoy, aproximadamente ¿cuánto tiempo ha pasado? Y si es posible saberlo, ¿cuántos estáis en el equipo para poner la solución en marcha y mantenerla? Efectivamente, Pues mucha de la gente que hay aquí está como empezando, más o menos. Entonces, claro, tienen que dimensionar recursos humanos, tiempo, etcétera, etcétera, conocimientos primero, etcétera. Bueno, venga, Pues a ver, pues sí, decidimos instalar el clúster. Realmente teníamos el DCOS por una parte, con cargas corriendo, ¿vale? Vino el compañero Jordi Valls del EBI, nos instaló con el QSpray, nos instaló el clúster y el clúster se quedó instalado, que a la semana que viene, si venís, instalaremos un clúster y tarda unos 20 minutos de instalarse el clúster. Bueno, luego configurar varias cosas y tal, pero el caso es que a la semana teníamos un clúster configurado y a priori, pues el mantenimiento del clúster es más o menos cero, no tienes que hacerle nada, el clúster está ahí corriendo y ya está. Entonces, empiezas a desplegar aplicaciones, entonces a partir de la semana ya empezamos a meter aplicaciones en producción o como quieras llamarle. Por ejemplo, metimos el wiki que tenemos en el departamento de operaciones, lo metimos en el clúster ese. Pues bueno, teníamos el clúster. Si empezamos a trastear y tirábamos el nodo en el que el wiki estaba corriendo, pues el wiki se iba abajo y se hacía un rescheduling en otro nodo. Entonces, realmente empezamos a meter cargas en producción o semiproducción que no eran críticas y empezaron a funcionar. Hicimos un curso, realmente también es verdad que un compañero y yo fuimos a Inglaterra a hacer un curso, a Inglaterra porque solo lo encontramos allí, un curso de una semana, nos enseñaron pues cómo se escribían recetas en Kubernetes, cuáles eran ajá. los componentes y tal, y, y pues a partir de eso nos empezamos a meter. Y El tema de sí, sí. la carga de trabajo, pues cuando menos cosas despliegues en Kubernetes, menos carga. Realmente es menos de una persona. O sea, menos de una persona tenemos en Kubernetes, pero claro, si ahora, por ejemplo, tenemos 50 usuarios diarios utilizando GPUs, haciendo cómputo en el clúster y tal, pues si tienes 50 usuarios, no es lo mismo que si tienes 2 usuarios, pues vas a tener que pasar más tiempo atendiéndoles por qué no me corre esta aplicación, por qué tal. Al final, la carga de trabajo también va relacionada en lo que despliegues. También hay que tener en cuenta que si desplegamos un wiki o una página web en el clúster, es trabajo que le quitamos al de VMware, que no tiene que hacer una máquina virtual, que no tiene que hacer un certificado, instalarlo y todo esto, configurar el Nginx y todo esto. Pero al mismo tiempo tiene una curva, porque también es verdad que desplegar un Nginx puede ser simple una vez lo tienes todo, pero pues tiene una curva de aprendizaje. Vale, muy bien. Muchas gracias, Josep. Por aquí pregunta, no sé por qué no tenéis el micro a estas alturas del siglo. Entiendo entonces que el grueso de la tarea se refiere más a la automatización del CI, la monitorización, permisos y el bastionado. O sea, Pues, está como calculando los tiempos. pues a ver, en mi caso te diría que pues hago
la administración de todo el clúster, por ejemplo, ahora estaba trabajando en toda la parte de segregación de los nodos en diferentes VLANs y eso sí que es una cosa puramente de administración del clúster que si te vas al cloud pues no vas a tener que hacerlo. Y también es verdad que también pues ayudamos a todo lo del CI/CD, a los web developers que tenemos en el equipo, aunque es verdad que llegó uno al equipo que ya sabía del tema y desde entonces que se lo hacen ellos todo. Simplemente tienen credenciales y ya se lo preparan ellos todo y tal. Pero sí, si nos piden, oye, que queremos recibir alertas de este tipo, en tal, pues tenemos que... Intervenir. Sí. Al final depende un poco de hasta dónde quieras dar soporte al usuario final, porque es como todo. Vale, aquí se les trata muy regular. Eloy, tienes O- micro. o- Hola, ¿me oís? Perfectamente. Vale, hola, Josep, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una Te pregunta. presentas. Soy Eloy, perdón, sí, Eloy soy Eloy de de la- la Universidad de León, sí. Eso es. Quería saber, vuestro clúster, cuántos nodos maestro y cuántos nodos worker tenéis. Y luego, por lo que he entendido al principio de la presentación, esos nodos maestros realmente están como, o sea, no, en un nodo maestro no instaláis el etcd y el control plane, sino que están a su vez separados, ¿verdad? Sí, Bueno, un poco era eso y saber por qué lo tenéis separado y no lo tenéis, por ejemplo, todo corriendo en el mismo nodo maestro. pues una porque podemos y teníamos hardware para hacerlo así. Y los nodos etcd de la base de datos, esto mismo que vemos aquí, son bastante sensibles a temas de latencia. Bien, aquí estamos hablando que depende del nodo, tenemos desde microsegundos a milisegundos. Entonces, ¿Amplía la transparencia o comparte? Pon la pantalla completa. Bueno, sale pequeñita, pero no pasa nada en este caso. sí, bueno, pues Vale, sí. que estamos viendo aquí que el Perfecto. etcd es bastante sensible en temas de performance de la base de datos y seguramente aquí ves el nodo 2 que tiene como 10 veces más, incluso 20 veces más latencia, bueno, el disk sync que los otros dos. Entonces, para evitar situaciones en las que los servers de API están estresados y puede afectarte a la base de datos, optamos por esta opción. También te digo que es porque podíamos y teníamos hardware y tal. Entonces, esa fue porque tiramos por ahí. ¿Me preguntaste Vale. otra cosa también, Eloy? No. Eloy. Bueno. Hola, Bueno, hola, hola. Venga, ¿sí? Eloy. Sí, se te ¿Cuántos oye. nodos, Ah, cuántos nodos sí. maestro y workers tenéis? Sí, tenemos tres para el data plane, tres para etcd, la base de datos, y workers, pues debería de mirar, pero sobre una veintena de workers seguramente. Y a lo mejor 4 o 5 con GPUs. Lo Muchas primero había que gracias. aprender todo, el diccionario de palabritas que tiene esto, ¿no? Sí, yo O cuando sea, lo... yo no sé si todo el mundo, cuando tú las comentas, todo el mundo las sabe. Esto es peor que, vamos, que los Sí. médicos. Sí, Pero cuando bueno, estaba preparándolo, estaba pensando que pues, para alguien nuevo le puede parecer un poco de loco toda la nomenclatura esta y en inglés además, porque si la intentas traducir igual es peor el remedio que la sí, enfermedad. está bien. Yo no sé qué niveles hay ahora mismo en la comunidad, pero vamos, no, excepto Eloy. Bueno, precisamente Eloy, el compañero que ha hablado, es el que mañana expondrá lo que ellos tienen en la universidad, igual que nos pusieron los de la Universidad de Almería. Bueno, voy a dar paso la palabra a Juan Ramón de Educa Madrid. A ver. Hola, buenas. ¿Se Hola. me escucha? Perfectamente. Hola, pues nada, muchas gracias por la charla.
ha sido muy clarificadora para el que sepa toda esa, esa jerga, Claro. porque yo tengo tres preguntitas. Una de ellas es, bueno, No, nosotros pero estamos eres de la de Educa Madrid, ¿no? Sí, yo sé, sí, Preséntate, sí. presentaros, porque Sí, si no... perdón. Nosotros, bueno, somos Educa Madrid, nosotros damos los servicios de cloud privada, digamos, a los docentes de toda la Comunidad de Madrid. Vale. Entonces, bueno, nosotros tenemos todo en on-premise, ahora lo tenemos todo basado en virtualización y estamos empezando, como aquel que dice, a plantearnos el pasar a contenedores, con lo cual estamos en una fase pre-alfa, digamos. Claro, por la presentación que acabamos de ver hay un montón de piezas, hay un montón de software, hay un montón de cosas que se van metiendo poquito a poquito y entonces la primera pregunta es ¿por dónde nos recomiendas que empecemos? ¿Qué sería lo básico por donde Claro, tendríamos que empezar a apuntar? Lo segundo, si nos podrías recomendar alguna formación o alguna cosa con la que nosotros pudiéramos formarnos personalmente, si es mejor pues alguna institución que vosotros conozcáis que es buena o si no ir a internet o cosas así. Y lo último, Muy bien. como ha dicho el propio Jesús, si tenemos ahí 400 paquetes diferentes con un montón de tal, quería saber si podríamos tener acceso a al PowerPoint, a lo que es la presentación, Bueno, ya para poder veremos. tener ese Ya índice. veremos. Eso eran las tres Ah, cosillas que quería. bien. Vale, pues ¿por dónde me has comentado por dónde empezar? Pues aunque vayas a utilizar el QSpray o no lo vayas a utilizar, una buena manera es empezar, como mostraré la semana que viene, que es con unas máquinas virtuales, desplegando Kubernetes Vanilla con QSpray, como mostraré, y con unos componentes básicos y ir probando por ahí. Aplicaciones que puedes desplegar, pues idealmente websites que tengas estáticos, que sean fáciles de desplegar. No sé si vas a montar, por ejemplo, pues tienes algunos clústeres no sé si meterte ya, pues para empezar con bases de datos sería lo idóneo, pero bueno, websites estáticos, nosotros Sí. empezamos con wikis, con Nginx que teníamos, con aplicaciones Shiny de usuario. Primero deberíais de empezar a crear los containers de eso. No sé si tenéis algún equipo de desarrolladores, por ejemplo, que desarrollen sus aplicaciones web en Python o en Java, pues empezar a proveerles de las herramientas para que puedan ellos empaquetar esa aplicación en un container y a lo mejor incluso que hagan el desarrollo local en los containers, en sus máquinas, que vayan empezando así y luego el container, una vez ya lo tengas por la mano, pues desplegarlo en el clúster, que se puede desplegar de varias maneras. Nosotros empezamos desplegando algunas aplicaciones simplemente con un deployment de Kubernetes y luego hemos pasado a unas Helm charts que complican un poquito más eso, pero te permiten mayor maniobrabilidad y tal. Entonces, realmente, pues por la lista de distribución esta, la gente puede ir pues poniendo sus Claro, casos y vamos comentando, oye, pues yo creo que mejor tirar por ahí. Mira, un recurso que me has comentado muy bueno. Hay un grupo de Telegram de Kubernetes en español, que creo que hay 2000 y pico personas, que es muy útil. Y la verdad es que yo he tirado bastante de ayuda por ahí, también estoy ahí, respondo y tal. Así que si buscáis Kubernetes hispano, creo que es, no tengo el Telegram ahora mismo abierto, pero eso sí que bueno, os lo con lo has recomendaría. comentado, seguro que lo encuentra alguno y lo Sí, comparten por la Kubernetes lista o lo que hispano. sea. Vale, muy Kubernetes bien. hispano, eso sería una buena manera. De formación, si queréis, formación y recursos, puedo mirar de hacer una lista en el que incluir el Telegram, el canal de Telegram y lo pasamos también por la mailing list. El PowerPoint supongo que sí que voy a poder mandarlo por la mailing list también. Reviso que no haya, pero supongo que sí. Lo Vale, ya mandaré lo por han, la mailing list. lo han Vale, encontrado.
Y una Sí, Juan última Ramón. cosilla, sí, ya que estoy, una última cosilla. Nosotros ahora tenemos todo basado en Red Hat Virtualization con Red Hat Enterprise Linux y hemos visto que Red Hat ha dejado de usar Docker para empezar a utilizar Podman. Entonces, a nivel del orquestador de Kubernetes, ¿es indiferente o es recomendable ir por Docker estándar en lugar de hacer A ver, los contenedores con Podman o qué nos sí, recomendarías? al final el container tú lo creas, lo guardas en el registry y otra cosa es el Container Runtime Interface, CRI, que es el plugin que le metes tú al clúster de Kubernetes para que ejecute esos containers. Nosotros empezamos con Docker. Docker se empezó hace un par de años, empezó a ser depreciado en Kubernetes y pasamos a Containerd. No sé si hay un Container Runtime Interface para Podman, aunque debería de ser indiferente lo que corras tú por arriba. O sea, tú puedes tener en el host un Ubuntu, montarte un clúster Kubernetes con Ubuntu y por arriba tú meterle tus imágenes basadas en Red Hat. Porque si, por ejemplo, tú tienes soporte de Red Hat y Red Hat te permite a ti que tú montes tus imágenes con sus containers Red Hat, pues tú puedes correr eso por encima del clúster y que tu clúster sea Ubuntu corriendo Containerd como Container Runtime Interface. Eso Ok. es indiferente por esa parte, aunque habría que ver pues, si el soporte que os da Red Hat, a qué nivel es, si se pierde. Porque claro, Red Hat a veces una opción de que no tiramos por OpenShift era porque te obligaba un poco a ir full con ellos. Y Sí, por tienes un ejemplo, vendor locking importante ahí. claro, entonces, como el Keycloak, por ejemplo, corremos Keycloak, que es la versión upstream del Red Hat Single Sign-On o algo así. Entonces, queríamos soporte con Keycloak y nos dijeron que no, que deberíamos ir a Red Hat Single Sign-On. Vale, vamos a Red Hat Single Sign-On. ¿Podemos correrlo en Kubernetes? Nos dicen que no, que o lo corremos en OpenShift, que es la versión de Kubernetes de Red Hat, o Sí. lo corremos en máquinas virtuales. Entonces ahí sí que no podemos montar un OpenShift solo para correr su single sign-on y volver atrás con las máquinas virtuales una vez lo tenemos en total, que nos quedamos con Keycloak y ya está. Hay empresas que dan soporte a Keycloak. Tú puedes contratar soporte a Keycloak y hay empresas que te lo dan. Ok, vale, gracias. Pues muy bien, Josep. Yo creo que deberías abrir una consultoría. A ver, Juan, ¿no? Juan Céspedes ha levantado la mano, ¿no? No sé dónde está aquí la mano. Juan, a ver. No, 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 solo he mandado el enlace Ah, es que no te la he bajado. de Kubernetes. Es que no te la he bajado. Vale. Vale, han enviado aquí algunos enlaces. Luego también Josep, la semana que viene, pues hará bueno, pues un intento lo mejor que se pueda de un taller para montar desde cero Kubernetes. Quien quiera seguirlo, pues lo sigue con sus máquinas o quien quiera atenderlo, pues atiende. Será un pseudo taller o curso, ¿no? La verdad que la disponibilidad de Josep es impresionante. Pero bueno, ahí los que queráis un poco, yo creo que hay mucha gente intentando aprender o aprender y formarse antes de meterlo en las instituciones. Ante la escasez de eso, pues compartir experiencias es lo que se nos ocurre, por lo menos desde aquí, desde Reciris, ¿no? Y se Pero al ayuda a la final, gente. Sí, sí, por ejemplo, todas estas gráficas de Grafana que tenemos aquí, todo ujú, esto pues viene ya, no es una cosa que hemos tenido que desarrollar ni tal. ya. Lo chulo de meterle los diferentes componentes para monitorización, para logging y todo esto, es que ya hay una comunidad de usuarios que te lo da. Si te vas a un producto como OpenShift, pues ya entiendo que ellos te lo empaquetan todo esto y te lo proporcionan de otra manera. En cualquier manera, OpenShift o Kubernetes o lo que sea, también puedes tener la sensación de que cuando acabas de actualizar cada componente, estás ya para volver a empezar a actualizar otra vez, porque son versiones que van
son no como rolling release, pero siguen un ciclo de desarrollo que no es el tradicional que tenemos como en un clúster HPC, en el que tú instalas el CentOS 7 y a partir de ahí instalas paquetería y te mantienes 3 años sin tocar prácticamente nada. Entonces, eso es una sensación que puedes tener y que realmente es así también un poco, pero bueno, Vale. ya es un poco el trabajo de un administrador el ir manteniendo al día. Vale. Oye, Eloy es la persona que mañana puede hablar. Si quieres hacer una pequeña, oye, lo que vas a hablar mañana. No oye por aquí más Sí, preguntas, entonces, bueno, para en hora, en 15 minutos, pues ya podemos ir terminando. A ver, Eloy, comenta un poquitín lo de mañana, que habrá otra sesión como esta, pues eso, también de 1 hora y media o por ahí, para, bueno, para continuar con el tema. sí, pues nada, nosotros contaremos un poco aquí, pues también nuestra experiencia. Quiero hacer una especie de recorrido de por dónde empezamos, Ujú. ¿vale? Lo más básico y que vayáis viendo cómo hemos ido andando ese camino que es muy largo y bastante complicado, que no es una cosa de 2 días, sino que es algo que hay que ir haciendo poco a poco. Y bueno, y luego la parte final, pues quiero contaros un poco, nosotros estamos más, digamos, más enfocados por nuestra idiosincrasia o Sí, nuestros problemas para resolver, estamos más enfocados en despliegues continuos y ágiles de aplicaciones que desarrollamos aquí en la universidad. Entonces os voy a contar un poco pues toda la parte esa de cómo desarrollamos y cómo integramos todos los despliegues en Kubernetes. vale. Pues fenomenal. Pues luego, si hay más gente que tiene alguna cosa, también, oye, contacta conmigo también para compartirlo, ¿no? Yo creo que el compartir pues, nos ayuda también a ampliar los conocimientos de la gente que, oye, pues tiene menos, ¿no? Y yo creo que con esto, vamos, dar, no sé, 1000 aplausos, 1000 gracias, que no son pocas, a Josep por todo el trabajo que ha hecho y el interés no sé, en colaborar con todos vosotros. O sea, está encantado. La lista, existe una lista de Iris Kubernetes, la hemos llamado, que tiene ahora como 300 personas, y es que hay un montón. Eh, y bueno, pues ahí se pueden preguntar, no os cortéis, son todos gente conocida de la comunidad, unos sabrán, otros sabrán menos, pues bueno, yo creo que es un buen sitio. No solo tiene también el Telegram ese que ha comentado, y ahí se pueden compartir, pues oye, los cursos que se pueden hacer o oye, información interesante para poder empezar. Y nada más. Yo solo agradecer infinito a Josep, qué tío más majo. De verdad. Y Tranquilo. nada más, vamos a cerrar esto porque desde luego te vale para ponerte de consultor asesor. Pero vamos, solo consultor asesor de todo esto. Tienes un gran conocimiento. Pues nada, mañana estamos invitados todos a las 10:30. Si queréis asistir, escuchamos a la gente de la Universidad de León. Y si alguno tiene su propia experiencia, pues también la podría compartir en pocos minutos. Vale, pues yo creo que nos despedimos. Y ya ha sido 1 hora y cuarto, por lo suficiente para seguir trabajando, ¿vale? Josep, muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Nos despedimos. No sé por qué no se me ve. Ya mañana espero que se me vea. Hasta luego.